Muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy Alejandro Martínez, vuestro entrenador clínico de confianza y estamos aquí una semana más en YouTube para hablar sobre ejercicio físico y patologías crónicas. En el vídeo de la semana vamos a hablar sobre un tipo de entrenamiento que podrían utilizar las personas que tienen sobrepeso y obesidad para mejorar su salud física. Así que dentro vídeo. Para todos aquellos que hayáis seguido la serie sobre cómo empezar a hacer ejercicio físico, os sonará este tipo de entrenamiento. ¿Qué es el HIIT? El HIIT, por sus siglas en inglés, significaría High Intensity Interval Training o entrenamiento interválico de alta intensidad. Este tipo de entrenamiento es un entrenamiento muy intenso, no cualquier persona puede hacerlo y generalmente existen diferentes tipos de HIIT en cuanto a duración, series o intensidades. Una parte clave de estos HIITs es que se realizan a una intensidad muy elevada, generalmente a más del 85% del consumo máximo de oxígeno, aunque esto a día de hoy está en debate, ya que algunas personas no considerarían esta intensidad como alta intensidad. Más bien para ellos sería a partir del 90% de este consumo de oxígeno máximo. El consumo de oxígeno máximo representa una parte de nuestro sistema aeróbico, es decir, la parte de nuestro metabolismo que se encarga mediante el uso de oxígeno de obtener energía para que nosotros podamos hacer nuestras funciones de la vida diaria. Si esto del VO2 Max no os suena, os animo a que reviséis la guía de ejercicio físico, concretamente la parte 2 sobre el capítulo de intensidad del ejercicio. Podemos clasificarlos generalmente en tres categorías. En primer lugar tendríamos el HIIT corto. Este se caracteriza por esfuerzos de menos de 60 segundos o un minuto. En esta categoría tenemos dos tipos de HIIT. El RST o Repeated Sprint Training. Este tipo de entrenamiento se caracterizaría por hacer unas cuantas de repeticiones de esfuerzos de 6 a 7 segundos, descansando aproximadamente un minuto. Por otra parte, tenemos el SIT o Sprint Interval Training. En este tipo de entrenamiento buscamos hacer esfuerzos de no más de 30 segundos a una intensidad máxima. El descanso en este tipo de esfuerzos es mayor, en torno a los 2 o los 4 minutos, y generalmente se hace de forma pasiva. En el segundo grupo tenemos lo que algunos autores denominarían como el HIIT genuino. José López Chicharro ha trabajado muchísimo sobre este tipo de entrenamiento y es una figura referente en español sobre este tipo de asuntos. Os recomiendo que lo reviséis porque sabe muchísimo. En el HIIT largo vamos a hacer esfuerzos de más de un minuto. Este tipo de entrenamientos son muy intensos y aunque existe una gran variedad de posibles combinaciones, generalmente podríamos decir que se acumulan varias repeticiones de 3 a 5 minutos a una intensidad del 90% del VO2 Max o superior. Y en el tercer y último grupo podríamos clasificar todos aquellos entrenamientos de alta intensidad relacionados con el entrenamiento de fuerza. A esto se le conocen como HIFT, High Intensity Functional Training. En este caso se suelen hacer circuitos de varios ejercicios que implican ejercicios relacionados con la fuerza, como por ejemplo levantamientos olímpicos, sentadillas con salto. La verdad es que existen muchísimas variaciones. Uno de estos ejemplos podría ser el CrossFit, que es un deporte o método de entrenamiento que suele utilizar intensidades muy elevadas, aunque algunas personas dicen que esto del HIIT exactamente no es un entrenamiento de alta intensidad y realmente deberíamos revisar qué tipo de entrenamiento y sobre todo a qué intensidad están haciendo estas personas este supuesto entrenamiento de alta intensidad. Algunos atletas míticos como Paavo Nurmi
o también el conocido Emil Zatopek ya usaron el entrenamiento interválico de alta intensidad. En este caso, ellos eran atletas y practicaban el deporte de atletismo. Posteriormente, este tipo de entrenamiento se extendió a otros deportes en donde la resistencia, tanto aeróbica como anaeróbica, tenía un componente muy importante. A día de hoy es muy común que deportistas como futbolistas, jugadores de vóley, incluso surfistas, hagan uso de estas metodologías de alta intensidad. También, a partir del auge en el rendimiento deportivo, hubo una expansión a otros sectores, como por ejemplo el sector del fitness. Todas aquellas personas que se dedican a la musculación o a la salud y generalmente entrenan en gimnasios. Este tipo de usuarios, aunque a veces también utilizan el conocido como entrenamiento interválico funcional de alta intensidad, también han usado algunas variaciones del entrenamiento interválico de alta intensidad, ya sea en bicicleta o en cinta de correr, para así mejorar su capacidad cardiorrespiratoria, aunque muchas veces estas personas lo hacen con un objetivo estético, con el fin de oxidar calorías y con el fin de disminuir la cantidad de masa grasa. Muchas personas o incluso algunos profesionales han criticado las metodologías de entrenamiento de alta intensidad de las personas que van a gimnasios o se dedican al fitness, ya que no podrían catalogarse exactamente como entrenamiento de alta intensidad. Y más recientemente todavía, personas que tienen patologías crónicas en el ámbito clínico, personas con cáncer, con obesidad, con enfermedad cardiovascular o enfermedades respiratorias, actualmente con profesionales certificados y también con supervisión médica incluso, están haciendo este tipo de entrenamiento con muy buenos resultados. Quiero que tengáis una idea de la magnitud y del alcance que tiene este tipo de entrenamiento. En primer lugar, el entrenamiento de alta intensidad se ha utilizado en personas con sobrepeso y obesidad, que es el tema principal de este vídeo, también en personas con enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas con enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, enfermedades coronarias, hipertensión arterial, enfermedad arterial periférica, en el contexto de la rehabilitación cardiovascular, por ejemplo. También personas que tienen síndrome metabólico, que es un conjunto de factores que están relacionados con la glucemia, con la hipertensión, con la obesidad, etc. Incluso personas con cáncer. He aquí una serie de patologías y algunas características asociadas que indican que estas personas no deberían hacer este tipo de entrenamiento. En primer lugar, una angina de pecho inestable. En segundo lugar, un infarto de miocardio reciente de menos de 4 semanas. También, insuficiencia cardíaca no controlada. Cirugía de revascularización coronaria o intervenciones percutáneas con una duración de menos de 12 meses. Enfermedades cardiovasculares que limiten de forma importante el ejercicio físico. Arritmias ventriculares complejas o bloqueos cardiovasculares. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, enfermedades cerebrovasculares o enfermedades vasculares periféricas no controladas, diabetes mellitus no controlada, hipertensión arterial no controlada o severa, y también neuropatías graves. Este tipo de personas que tienen algunas patologías en un estadio avanzado o grave, o también patologías no controladas, deberían abstenerse de hacer este tipo de entrenamiento. Esto no significa que pasado el tiempo, si la patología mejora y también la condición física aumenta, no puedan hacer este tipo de entrenamiento. Dependiendo del HIIT que hagamos, vamos a obtener unas respuestas y unas adaptaciones ligeramente diferentes en nuestro organismo. Esto representa cuando los médicos y los entrenadores personales
están jugando con las variables del entrenamiento. Aquí os he dejado un breve resumen muy gráfico de cómo se haría ese juego de variables: la duración del esfuerzo, la recuperación del esfuerzo, la intensidad, la cantidad de veces que repetimos ese esfuerzo. Va a hacer que podamos obtener unas adaptaciones u otras. Una de las adaptaciones o beneficios que sí o sí está presente en la mayoría de entrenamientos HIIT que se hacen a lo largo de este mundo es la mejora del consumo máximo de oxígeno, el VO2 max. El VO2 max es muy importante porque representa un factor de protección cardiovascular. Se ha visto que en personas que tienen patologías y que no las tienen, mejorar el VO2 max es una especie de protección o disminuye el riesgo de muerte prematura por enfermedades, por ejemplo, como enfermedades cardiovasculares. Por eso es muy importante tener un buen VO2 max, aunque generalmente este valor está muy influenciado por la genética. Existe cierto margen que puede mejorarse a través del entrenamiento. Se ha visto que con el entrenamiento HIIT, entre unas 4 y 8 semanas, en personas entrenadas y no entrenadas, podría haber una mejora entre el 4 y el 15%, aunque esto va a depender, como ya os he dicho, del tipo de HIIT que hagamos y obviamente de la dedicación y el empeño que ponemos en esos entrenamientos y en la progresión. También otros factores, como por ejemplo las limitaciones o las características de las patologías que tengamos. Lo que quiero representar con esta gráfica es que en algunos casos el entrenamiento interválico de alta intensidad demostró ser ligeramente más efectivo para mejorar el consumo máximo de oxígeno que el entrenamiento continuo de moderada intensidad, aunque como ya os he dicho, no todo el mundo puede hacer HIIT. ¿Y por qué el HIIT mejoraría ese consumo máximo de oxígeno? Podemos resumirlo en dos grupos: las adaptaciones a nivel central, a nivel de sistema cardiovascular, concretamente en el corazón, porque aumentaría el gasto cardíaco, esto es la cantidad de sangre que pueden tirar el corazón hacia las arterias, y por otra parte, la mejora de la función periférica, es decir, mejoras a nivel muscular. Una de las principales mejoras ya la hemos dicho anteriormente y es la mejora en el consumo máximo de oxígeno, esa mejora en la capacidad cardiorrespiratoria. Al mejorar este parámetro ya estamos mejorando a nivel cardiorrespiratorio, a nivel muscular, estamos disminuyendo el riesgo de muerte prematura y también podemos mejorar la funcionalidad en las actividades de la vida diaria de esta persona, aunque sea mínimamente. En algunos estudios se ha visto una mejora de en torno a 4,8 mililitros por kilogramo por minuto, lo cual es una mejora bastante interesante, aunque esto va a depender de muchos factores, entre ellos el tipo de HIIT que estemos haciendo, la cantidad de veces que entrenemos y por supuesto la constancia y el compromiso de estas personas, que sé que muchas veces no es nada fácil. En segundo lugar, una mejora o una reducción en los niveles de grasa subcutánea, la de debajo de la piel, y también la grasa a nivel abdominal, esa grasa visceral. Se sabe o se intenta explicar a través de una mejora en el metabolismo, la reducción del apetito o la liberación de algunas hormonas como las catecolaminas o la hormona del crecimiento. En relación al apetito y que el HIIT disminuye el apetito, esto todavía no está claro y en algunos estudios se ha visto que no es cierto, por tanto lo dejamos con un interrogante porque todavía no lo sabemos. En tercer lugar, una disminución en la circunferencia de la cintura, de la cadera y también, como hay una disminución en la masa grasa, una disminución en el peso corporal. Por otra parte, en cuarto lugar, una mejora en la sensibilidad a la insulina. Esto es muy importante ya que muchas personas que tienen obesidad tienen diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. Por tanto, esto puede ser un punto muy interesante para mejorar también la diabetes.
Y en quinto y último lugar tenemos factores como por ejemplo la diversión, la adherencia o también una menor cantidad de tiempo dedicada al ejercicio físico, ya que el HIIT son esfuerzos muy intensos pero también muy cortitos. Aunque esto de la adherencia y la diversión va a depender muchísimo de persona en persona, ya que hay personas que los esfuerzos muy intensos no son de su agrado, por tanto el factor diversión no estaría aquí. Y también tenemos que entender que si esta persona tiene un rechazo importante a hacer esfuerzos muy exigentes, tampoco vamos a obligarla a que haga este tipo de entrenamiento. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante el tema del entrenamiento de alta intensidad para la mejora de la salud en personas con sobrepeso y obesidad. Si queréis saber más sobre este tema, os animo a que veáis la primera temporada sobre cómo empezar a hacer ejercicio físico, porque en la segunda temporada vamos a aprender cómo hacer entrenamiento de alta intensidad y cómo organizarlo a lo largo de los meses. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo de esta serie de entrenamiento de alta intensidad y patologías crónicas. Recordad, si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros por aquí o seguir viendo más vídeos por allá. Soy Alejandro Martínez y nos vemos en la siguiente ronda.